Buenos días, teacher y compañeros. El día de hoy les voy a estar hablando sobre cómo era la educación en la época colonial en Panamá. Pero primero que todo necesitamos saber qué es la época colonial. La época colonial es una periodización histórica que designa la etapa de ocupación, poblamiento, establecimiento, administración y control de un territorio en manos de un grupo de colonos foráneos o extranjeros. Esta se relaciona directamente con el periodo o proceso histórico de colonización. Esta expresión se conforma de las palabras época, que significa periodo, y colonial, que es relativo a la colonia. A su vez, el término colonia significa territorio gobernado o establecido por personas foráneas. Ahora ya vamos a entrar más en tema y les voy a empezar a hablar sobre cómo era la educación en Panamá por la época colonial. La educación en Panamá por la época colonial era dirigida a manos de órdenes religiosas. Durante esa época enseñaba la religión católica, escribir y hablar castellano, matemáticas y álgebra. A esa educación los únicos que tenían derecho y privilegio eran todos aquellos estudiantes limpios de sangre, fiel y puro a la tradición católica, con raíces española y criolla. Esto nos demuestra que no toda la población panameña recibía una educación digna. A pesar que Panamá se convirtió en el auténtico motor de la vida colonial, centralizando a los grupos dominantes de la sociedad y del gobierno, no hubo gran avance educativo y el atraso cultural, por un lado, se manifestó por la economía. La independencia de Panamá de España en 1821 se mostró positivo en cuanto a educación, ya que el Estado panameño se comprometía a los fondos públicos para adquirir insumos. En escuela de varones enseñaba lectura, escritura, urbanidad, gramática española, aritmética, moral, política y agricultura, mientras a las niñas se les enseñaran las materias anteriores menos moral, política, agricultura, y en lugar de estas materias se les enseñará también dibujo, bordado y música. Sin embargo, en el interior del país los conocimientos básicos eran impartidos por maestros y maestras particulares, cubriendo aquellos gastos por la propia familia, lo cual no todos tenían la facilidad de pagar. Por lo tanto, no había escuelas oficiales y los particulares eran pocas. Con el tiempo se promovía la normal de institutoras en Panamá, convirtiéndose en pionera de preparación de docentes. En 1903, con la construcción del canal por los estadounidenses, la educación mejoró porque se crearon planteles, además enviaron al extranjero a jóvenes panameños para prepararse como docentes y se dejó atrás las restricciones, presión que fueron sometidos los panameños durante la época colonial. Muchísimas gracias.